Toñita y el autobús fantasma. En el Estado de México existe un municipio llamado Tenancingo. Este se encuentra aproximadamente a 1 hora del pueblo mágico Ixtapan de la Sal, y las carreteras de Tenancingo conectan al norte con Tenango del Valle, la ciudad de Toluca y la Ciudad de México, y al oeste podemos encontrar el municipio de Villaguerrero, Tonatico, otros pueblos, y entre ellos se encuentra Ixtapan de la Sal. Te explico esto porque mucha gente ha visto al autobús fantasma en las carreteras de Tenancingo, y la señora Toñita es una de estas personas. Ella es de un pueblo que pertenece a Tenancingo. Te describo un poco en dónde está su casa. Vive muy cerca de la carretera. Frente a su casa está una capilla. Junto a la capilla pasa la carretera y enfrente está un kinder. Quiero mencionar que en estos 3 lugares han sucedido muchas historias de terror, pues muchos de los pobladores han compartido sus aterradoras experiencias con las personas, y algunos de ellos cuentan que debajo de la capilla está la puerta para entrar a la casa del diablo. Pero esa es otra leyenda de terror paranormal que me voy a reservar para contarla en otro video. Solo que quise hacer énfasis en estos 3 lugares porque mucha gente del pueblo dice que cuando llega la noche y este lugar queda en completa soledad y oscuridad, llega a ser una parada el autobús fantasma. Pues este se para exactamente frente a la capilla y el kinder por varios minutos. Y como te decía, muchas personas de este pueblo lo han visto. Pero doña Toñita es quien en esta ocasión nos compartió su escalofriante historia de terror. Ella es una mujer la cual toda su vida se ha dedicado al comercio junto con su familia. Todos los días ella y su esposo salen de su casa en la madrugada para ir al mercado a vender su mercancía. Y aunque no regresan muy tarde, a la señora no le da tiempo de terminar el quehacer con la luz del día, pues tiene que lavar ropa, lavar trastes, preparar comida y asear su casa. Debido a sus actividades, doña Toñita se queda a altas horas de la noche haciendo su quehacer, y cuenta que en más de una ocasión ha visto cosas paranormales, y esa noche, por mala suerte, le tocó ver al autobús fantasma. Ella cuenta que en más de una ocasión ya había escuchado a un autobús en la madrugada, pero para ella era muy extraño, ya que el último autobús que pasa por la carretera pasa como a las 11 de la noche, pues este tipo de transporte debe de llegar a la terminal, así que no puede demorarse tanto, pero lo escuchaba muy seguido. De hecho, ella dice que la mayoría de veces el sonido del autobús lograba despertarla, y que escuchaba claramente cómo este viene por la carretera y hace una parada exactamente donde está la capilla y el kinder. Ahí se escucha que el autobús se queda parado por varios minutos con el motor encendido y después se marcha. Pero del autobús no solo era raro el horario en que pasaba, ni su misteriosa parada frente a la capilla. Lo más extraño de este autobús era que cuando empezaba a avanzar, parecía que avanzaba unos metros y enseguida aquel sonido se dejaba de escuchar. Esto, por supuesto, era imposible, porque en primer lugar, el sonido de un autobús no se puede dejar de escuchar tan pronto. Por otra parte, en la madrugada, todo el entorno está en silencio y de la nada
se dejaba de oír aquel motor del autobús. De hecho, doña Toñita cuenta que llegó a pensar como si el chofer de la nada apagara el motor. Pasaban los días y aquel autobús la seguía despertando. Y aunque le extrañaba a la señora Toñita, ya no le hacía mucho caso. Sin embargo, un día llegó más tarde de lo habitual a su casa, pues las ventas en el mercado iban muy lentas y lo peor de todo es que en su casa tenía mucho trabajo. Así que en cuanto llegó, dijo: primero voy a hacer el aseo aquí en la casa y luego subiré a la azotea para lavar la ropa. De todas formas le voy a decir a Arturo que me ponga un foco cerca del lavadero. Y la señora empezó a hacer la limpieza de su casa. Ella cuenta que cuando terminó de trapear y ordenar ya eran las 11:30 de la noche y que ya estaba muy cansada, pero tenía que lavar su ropa, así que sin otra opción salió enseguida para empezar a lavar su ropa sucia. Ella cuenta que pronto subió a la azotea de su casa, pues ahí tiene un tanque y un lavadero pequeño que solamente lo ocupa para lavar la ropa. Ahí se tardó más o menos 2 horas. Ella cuenta que ya estaba a punto de terminar de lavar, cuando de pronto escuchó que venía el autobús y en ese momento pensó: ya viene otra vez ese autobús, pero ahora sí me voy a asomar para ver qué tanto hace por aquí a esta hora. Yo me imagino que ha de venir por alguien, porque siempre se queda ahí parado por un rato. Pero, ¿quién se subirá?, pensó doña Toñita, y dejó de lavar para asomarse desde su tendedero, ya que a esa altura de la casa puede observar perfectamente para la carretera. Ella cuenta que se ocultó entre la ropa que estaba tendida. Ahí era difícil que alguien la viera, pues se confundía entre la ropa y en la carretera pudo observar cómo aquel autobús venía con sus luces encendidas. Y en ese momento se le hizo muy extraño, porque aquel autobús era mucho más antiguo en comparación con el transporte que utilizaban las empresas hoy en día. Ella cuenta que el viejo autobús bajaba poco a poco la velocidad, hasta que por fin llegó frente a la capilla y ahí hizo su habitual parada. En ese momento, la señora Toñita pensó: a lo mejor alguien se va a bajar porque no vi que hubiera personas esperando el transporte. Y en ese momento sintió un escalofrío que recorría todo su cuerpo. Doña Toñita cuenta que no hubo ningún movimiento mientras el autobús estuvo parado, y que fueron como 5 minutos los que el autobús estuvo ahí, con el motor y las intermitentes encendidas, y que el único ruido que se escuchaba era el sonido del motor antiguo en medio de la oscuridad de la noche. Ella dice que seguía observando con mucha curiosidad, ya que tenía muchas dudas sobre aquel autobús y quería ver qué es lo que hacía y por qué. Después de que arrancaba aquel camión, casi inmediatamente se dejaba de escuchar. Ella siguió observando hasta que el autobús comenzó a avanzar y de pronto vio cómo se desaparecía en la carretera y al mismo tiempo dejaba de escuchar aquel sonido que emitía. Cuando doña Toñita vio aquella escena de terror, se quedó inmóvil por unos segundos y en cuanto reaccionó, de inmediato bajó a su casa, dejando la ropa que le faltaba sin lavar. Estaba muy asustada por lo que había visto, tanto que pronto despertó a su esposo para platicarle del terror que había vivido al ver a aquel autobús desaparecer en medio de la carretera. Don Arturo
al escuchar lo que le había ocurrido a su esposa, le dijo: Toñita, lo que tú viste fue el autobús fantasma de Ixtapan de la Sal. Ese, al que se le fueron los frenos en los años 80 y cayó al precipicio, con todos sus pasajeros a bordo. Se dice que después del accidente se aparece haciendo varias paradas en las diferentes carreteras que transita y que en los lugares que se estaciona pasan muchos accidentes y que hay energías de espíritus muy malignos en esos lugares. Algunos otros dicen que el autobús fantasma solo se estaciona en los lugares que están malditos. La señora estaba muy asustada y cuenta que desde aquella noche, aunque esté haciendo aseo, cuando escucha un ruido, jamás se asoma. Dicen que en algunas ocasiones las almas de las personas que fallecen por accidentes no pueden cruzar la línea entre la vida y la muerte, y a veces pienso que este es el caso del autobús fantasma. Esta es una historia más de México, de la cual aún se sigue hablando, ya sea porque algunas personas perdieron a un familiar en este accidente, o peor aún, porque algunos tuvieron la mala suerte de encontrarse con este espectro. Querida comunidad, esta fue una historia más de su canal, Terror en el Pueblo. Así que si te gustan las historias, relatos y leyendas de terror paranormal, te invito a que seas valiente, comentes el video, le des like y lo compartas para llegar a más personas. Y recuerda que en las historias de terror, por mucho que busques una explicación lógica o intentes descifrar el porqué de lo paranormal, jamás resolverás el misterio. Te espero en el siguiente video.